Epa, don Jimmy, hombre. ¿Cómo está, don Harold? ¿Todo bien? Estoy aquí, ¿Tenando como siempre. ¿Tenando uniforme, Pucha, sí, ahora nos están chineando, man. Hay que agradecer a la gente de producción y a la gente de la compañía que nos está ayudando, pues, a tener mejor material, porque eso es parte del material, para hacer un mejor contenido. Promoción, ¿qué llaman? Así es. Marketing. Ok. Seguimos con el tema de los evaporadores, Jimmy, y alguien en el chat preguntó por las salas de proceso, o sea, ¿cómo es la selección en una sala de proceso? Pero antes de que entremos en el tema, ¿qué es una sala de proceso? Bueno, una sala de procesos en la cual, valga la redundancia, como se dice, se genera un proceso. Hay muchísimas salas de procesos. Hay salas de procesos que pueden ser para alimenticias, industriales, químicas, metalúrgicas, de la industria plástica, de la industria farmacéutica, en fin, cualquier cosa en la cual se contenga y se ocupe un ambiente controlado, ¿verdad? Porque hay que entender que se ocupa un ambiente controlado, que no es lo mismo que un ambiente climatizado. Son dos cosas ¿verdad? diferentes. Son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Porque se da el caso de que en algunos casos se le dice climatización al aire acondicionado y ciertamente no es climatización. Hay equipos de aire acondicionado que sí hacen climatización y otros no lo hacen. Pero en refrigeración nosotros no hacemos climatización. Se le pueden agregar algunas cosas para hacerlo climatizado, pero el equipo de refrigeración como tal no tiene esas particularidades. Pero bueno, son parte de los detalles que podemos ver. Igualmente hay salas de procesos para aire acondicionado. Correcto, hay muchísimas salas de procesos. Un cuarto limpio. Cuarto limpio, una sala de cirugía, exacto, laboratorios de medición. Esos son salas de procesos porque son ambientes controlados. No es climatización. Climatización es el mini split de la casa. Es correcto. Ahí no estoy controlando absolutamente nada. No controlo muchos factores, ¿verdad? Es más, la refrigeradora es un ambiente controlado. En realidad es un ambiente que no es controlado porque cada vez que yo tengo una apertura, ingreso una cantidad de aire caliente y aire húmedo que yo no tengo tomada en cuenta. No puedo manejar los valores. La refrigeradora tiene una desventaja. La ventaja es que yo puedo tener dos ambientes, uno de baja temperatura y uno de media temperatura, que uno trabaja con un subproducto del otro. Pero tengo la desventaja que si yo almaceno por largos periodos, algunas cosas se deshidratan. ¿Por qué se deshidratan? Porque en cada hielo el evaporador bota toda la escarcha que tenía y esa humedad que adquirió venía del producto. Poca humedad del ambiente porque realmente el cubicaje es muy pequeño, pero mucha esa humedad se la va a sacar a las legumbres, a las verduras y a las carnes. Entonces, eso también influye mucho en el tema de las salas de proceso. Por eso es que cambia el sabor en los alimentos, por ejemplo. Exactamente. Puede cambiar el sabor, puede cambiar el olor. Y la textura. Y la textura. El famoso sabor a refrigeradora que dice la gente. La señora de la casa, sí. Que dice, ¿sabe a refrigeradora? Sí, ciertamente sabe a refrigeradora. ¿Por qué? Porque es un flujo de aire que está circulante adentro del equipo y todos esos olores, todas esas grasas, esos vapores se van a ir pegando al evaporador. Con eso queda más que claro que es un proceso y que es una sala de procesos. Ahora sí, ¿qué es lo que se necesita para hacer una selección adecuada en una sala de proceso en términos generales? Porque no podemos ser tan específicos en cada tema. Vamos a ver, aislando la carga térmica, porque la carga térmica sería un factor importante a determinar. Otra cosa. Hay que tener un montón de factores antes. Vamos a ver, ¿qué factores importantes? La cantidad de personas es un factor determinante porque generamos mucho calor. ¿Qué rotación tiene ese personal? Y pongo el ejemplo de la rotación porque en las salas de proceso normalmente cuentan con un 25% de personas backup, porque no podemos estar 8 o 10 horas dentro de un cuarto frío trabajando sin parar, ¿verdad? Primero que el cuerpo no lo va a resistir, así tengamos trajes, entonces hay que estar rotando el personal. Hay salas de procesos de baja temperatura que el personal no puede estar mucho tiempo por muy bueno el traje que tenga. Entonces en algunos momentos tendremos que salir para recuperar temperatura, para rotar o porque sencillamente el proceso está cambiando, ¿verdad? Entonces está girando. Entonces hay un 25% de personas que están entrando y saliendo. Esas personas hay que meterlas, pero lo más importante no es solamente el calor, es el nivel de ruido que generan esas personas. Porque a pesar de que el proceso parezca silencioso, el mover de las manos, el mover de cuchillos o lo que sea que está trabajando en las mismas máquinas y una persona que otra que se estén conversando,
en un cuarto que es termoacústico genera mucho ruido y el ruido genera cansancio. Entonces tenemos que buscar un evaporador, en este caso, que genere un nivel de ruido aceptable a la norma que se establece. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La altura del techo y la cantidad de personas que hay adentro del recinto. Esto nos va a determinar qué evaporador tenemos que usar. Un evaporador cúbico para tiro largo o un evaporador central de tiro lateral. Hay muchos otros evaporadores también, pero son aspectos importantes. Otro aspecto importante que tengo que tomar en cuenta es el nivel de humedad que va a extraer ese evaporador para que no me dañe el proceso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un evaporador que resulta ser que por sus características está diseñado para que me ayude a mí o en la selección, yo lo tengo que hacer para que extraiga mucha humedad y mi proceso es un proceso que es muy delicado con humedad, tengo que buscar evaporadores un poco más chicos que funcionen de una mejor manera. La distribución dentro de la sala de proceso también es muy importante. Entonces en algunos casos vamos a encontrar salas de proceso que tienen muchísimos evaporadores porque ocupamos generar mucho flujo, ¿verdad? Y hay flujo entrante y saliente. Hay que tomar en cuenta si esa sala de proceso hay que meterle aire fresco, porque en muchas salas de proceso hay que estar inyectando aire fresco, ¿verdad? Porque es un proceso cerrado. Hay procesos que son completamente abiertos. Para poner un ejemplo, en algunos lugares donde se procesa piña o fruta, o lugares donde el mismo proceso genere un vapor, digamos, para poner un ejemplo. Si estamos trabajando con fruta madura, normalmente las salas de procesos tienen que ser con un alto nivel de ventilación porque hay un poco de metano, que es normal que suceda, ¿verdad? Que es parte del proceso de maduración. Entonces, a la hora que estamos trabajando hay que estar sacándolo, ¿verdad? Para evitar que se ralentice el personal, el ruido y otros aspectos. Eso, bueno, son un montón de puntos. Igualmente en el aire acondicionado sucede, no tan exhaustivo, pero sucede. Lo que quiere decir que en la carga térmica no termina ni comienza el proyecto, sea de refrigeración o aire acondicionado. Sí, bien. O sea, sí. Porque la complejidad, porque al fin y al cabo es una complejidad me refiero a complejidad no del proyecto, sino la complejidad a la hora de hacer las preguntas, porque entre más preguntemos o entre más información nos den, hacemos... Bueno, te voy a poner un ejemplo muy claro. El ejemplo que nadie quiere, ir al médico. Ajá. El médico nos pregunta de todo y nunca le ponemos un pero. Nunca le ponemos un pero. Nunca el médico nos llama un par de días después y nos dice, ¿usted ya se hizo un examen de tal cosa? ¿Sí o no? Ajá. Bueno, mándese a hacerlo. Eso es algo que nosotros deberíamos de tener en la parte, digamos, quien maneja el proyecto, ya sea la parte de ventas o el visitador técnico o lo que sea. A mayor cantidad de preguntas, mayor cantidad de información y mejor funciona el proyecto. Supongamos que es una sala de procesos en la cual me dicen a mí nada más el cubicaje y me dicen hay 10 personas. Y yo hago el cálculo de carga térmica, no me dicen qué producto hay, no me dicen a qué temperatura llega, no me dicen cuál es la temperatura esperada en el cuarto y no me dicen lo que hay adentro. Entonces resulta ser que ese proceso es sellado de producto, que pareciera fácil, pero las selladoras emiten calor. Y tengo 50 personas empacando producto y es un proceso, digamos que muy básico, que no tiene máquinas. Entonces son 50 selladoras trabajando, que eso genera calor. Que si está correctamente aislado, que si no está correctamente aislado, los términos de transferencia por extras son muy delicados. Ajá. Que si entra un montacarga y la puerta dura abierta mucho rato para que me traiga el proceso, si traigo mucho cartón caliente de la parte de afuera o es un proceso en bolsa, todos esos aspectos son muy importantes. Entonces, seleccionar equipo es toda una magia, es como ir a donde el médico. El médico nos pregunta a nosotros muchísimas cosas y nosotros nunca decimos que no, y no está de más. El médico nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta porque él está haciéndose un mapa en su cabeza de todas las cosas que pueden estar, todos los escenarios que pueden estar, y él va descartando este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, y después llega a un punto. Ese punto no es el punto final, ¿verdad? Él te dirá, ocupo que hagas tal cosa o investigame tal cosa o háceme esto
nos vemos dentro de 15 días, dentro de un mes, voy a analizar el caso. Es el mismo tema, ¿verdad? Si tenemos una persona que está encargada de ver los procesos, y como yo le decía, el ejercicio que a mí me pasó como cuando me mandaron a la agencia a preguntar por un carro, que yo quedé impactado. A mí me mandaron a preguntar parte de un ejercicio, parte del desarrollo, me mandaron a preguntar por un carro específicamente, un modelo. Y resulta ser que a mí me asignaron un vendedor que era el vendedor top. Y cuando yo llego me dice el vendedor, bueno, usted quiere el modelo tal, ¿y cómo lo necesita? Con un motor de tal, un motor de tal, un motor de tal, una transmisión de tal tipo, usted quiere calefacción, usted quiere esto, usted quiere otro. Y resulta ser que pedir un carro no es pedir un carro. El vendedor experto te va a preguntar todos los detalles para ofertarte realmente ese carro que a vos te satisface y que no le vas a decir que no. Sí, ¿verdad? Bueno, y más en una sala de proceso, pues obviamente las personas es el punto importante, pero lo más importante es el producto. Es el proceso como tal. Porque un proceso, no sé, hablemos de carne o algo pescado, productos delicados, un salmón, por ejemplo, que es un pescado caro y que se echa a perder por una mala selección, porque no tuvieron en cuenta, como decís vos, las selladoras, porque no tuvieron en cuenta que el montacargas, que todas estas variables, entonces el producto se echa a perder o su durabilidad es muy poca cuando lo llevan ya al supermercado. Okay. Tomando en cuenta eso que estás tomando, digamos, de la industria pesquera, para poner tu ejemplo, vamos a poner el título como de la industria pesquera. La industria pesquera tiene algunas particularidades que no tienen otras industrias, que es su proceso de sanitización. Las salas de proceso de la industria pesquera, los procesos de sanitización son muy agresivos. ¿Por qué? Porque no ocupamos pasar olores, ahí el proceso bacteriológico es muy delicado, un proceso contaminado puede contaminar un lote entero. Entonces los procesos de lavado y desinfección del aire y de las máquinas son muy agresivos. Entonces ahí también, si yo hago todas las preguntas correctas, me daré cuenta de qué tipo de evaporador tengo que seleccionar. El material de construcción del evaporador, porque puede ser que sea un proceso muy agresivo y ocupe evaporadores que sean de acero inoxidable, o evaporadores que no puedan ser pintados, sino que tengan que tener un acabado epóxico, evaporadores que tengan que tener ciertas condiciones o cierto tipo de motores. Antiexplosión, por ejemplo. Exacto. Que digamos que supongamos que es un proceso en la industria petroquímica en la cual tenemos una sala de procesos que se hace cualquier cosa adentro y usted dice, ocupo motores que no me generen chispa. Sigue siendo un lugar que tenga temperatura controlada, pero en fin, son muchos aspectos, ¿verdad? A estar trabajando. Entonces, la selección no es solamente que ocupo 24.000 BTUs y me da 24.000 BTUs para este cuarto. Si yo entiendo muy bien lo que necesito, me va a funcionar. Y me va a funcionar en el largo de los años que ocupe ese proceso, ¿verdad? Porque qué triste es cuando comenzamos con un proceso y el cliente nos dice, no funciona, y cambia un equipo, meta otro, y nadie hace las preguntas. Entonces usted le dice al cliente, mira, es que este es el quinto evaporador que cambio. ¿Por qué? Porque es que todos se corroen. Nunca nadie preguntó con qué se lavan. Sí, ¿qué es lo que están haciendo? Exacto. Al interno. Bueno, otro ejemplo, si me permitís, fue que nosotros hicimos acá en Costa Rica, fue el de la Marina Pez Vela. La Marina Pez Vela tiene un cuarto frío en el cual almacenan carnada, ¿verdad? Entonces ellos tienen un pececito que guardan ahí que llaman balijú. Ese pez, su condición de almacenamiento es bastante agresiva, no cuando el balijú está ahí adentro, sino cuando el balijú sale. Cuando termina la temporada pesquera, ellos desinfectan todo ese cuarto porque el cuarto puede pasar cierta cantidad de tiempo y van a cambiar de tipo de carnada, no siempre la misma carnada. Entonces resulta ser que cuando hacen el pico, ellos vienen y lavan todo el equipo con la mayor agresividad. ¿Por qué? Porque sus clientes son clientes muy top. Entonces sus clientes necesitan que su carnada esté impecable y que no tenga olores a otra carnada por los temas de que la selección natural del pez, que todas las cosas que vienen, además de toda la mitología que está alrededor de la pesca. Entonces el proceso es tan agresivo que los evaporadores los corroen, ¿verdad? Entonces el evaporador termina siendo un cajón casi sin aletado, casi sin tubería, y los motores lo están cambiando constantemente. Aquí hubo que tratar el evaporador, desarmarlo completamente,
ponerle un recubrimiento, un revestimiento epóxico para que soportara las condiciones de operación. Entonces, eso es parte de una buena serie de preguntas para entender exactamente qué es lo que el cliente necesita. Sí, en conclusión, el ejemplo del carro son muy claros. O sea, entre más me pregunten y yo más pregunte, o entre más respuestas obtenga, la selección va a ser la más óptima. La más óptima. Gente, yo creo que más claro no pudo haber quedado. En refrigeración es mucho más exhausto, las preguntas son mucho más precisas, en aire acondicionado son un poco más laxas hasta cierto punto, pero vamos por ahí. En la próxima clase veremos algo más de la selección de evaporadores y como siempre, Jimmy, ha sido un gusto verlos y nos vemos pronto. Hasta luego.